Ya, padre, pues se puede comenzar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh buen Jesús, Dios y hombre verdadero, príncipe de la paz, míranos congregados en tu nombre santo y bendito, de distintos países, bajo el manto de la Virgen Santísima Reina de la Paz, con el Florida Center for Peace. Protégenos, Jesús, con el poder de tu sangre, cubriéndonos para que el enemigo no pueda interferir en esta conferencia. Y danos, por favor, la luz del Espíritu Santo, sin el cual nada bueno hay en el ser humano. Envíanos tu Espíritu, para que el Padre sea glorificado. Y no permitas que seamos tentados de vanagloria, ni de ninguna otra tentación. Haz que esta enseñanza dé frutos para nosotros de santidad y también de sanación. Te doy gracias, Jesús, porque siempre nos escuchas. Y ahora lo pido unido con mis hermanos que están en silencio, pero con la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Glorioso San José, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos y hermanos, un saludo cariñoso, fraternal, alegre, entusiasta, porque todo lo podemos en aquel que nos conforta. Y sabemos que ya el triunfo del Inmaculado Corazón de María prometido es un hecho. Ella, que es vencedora de todas las batallas de Dios, vencerá también, ya venció en su persona, vencerá también en la nuestra y en nuestras familias sobre el demonio, el pecado, la muerte, la enfermedad, el COVID-19 y el mal. Podemos decir en silencio, pero con una expresión del corazón, amén, así sea. Mis buenos hermanos, decíamos el jueves pasado que Dios nos quiere sanos, que Dios no tiene una fábrica de enfermedades allá en el cielo. En el cielo no hay enfermedades. Dios no manda el mal. Esto es muy importante. Esto es claro, está revelado por la palabra de Dios. Sin embargo, el pecado, y ese es tema de hoy, enferma. Y no solo el pecado, sino la acción también del demonio. No hacemos un examen o un análisis, mejor dicho, completo de cuáles son las causas de las enfermedades, que son miles y miles de enfermedades que hay en el mundo. Pero sí vamos a lo concreto nuestro y a dar unas explicaciones generales muy importantes sobre esto. Miren, el mal existe desde que Adán y Eva cometieron el pecado original, revelado en la Sagrada Escritura. Antes de cometer el pecado original, en el Edén, en el jardín del Edén, en el paraíso terrenal, no existía ninguna enfermedad, ni gripe, nada de pandemia. O sea, podemos decir de una manera genérica que todos los males que hay en el mundo, sin excepción, son secuela del pecado. Entonces, y podemos ahora analizar también, no exhaustivamente, solo le hago un análisis así rapidito. Hoy la gente, con toda razón, se lleva las manos a la cabeza y dice, Dios mío, este mundo es una locura. ¿Qué violencia desatada hay en el mundo? ¿Cómo se aprueba el aborto con millones de muertes de niños, con la aprobación de la madre? Ahora los hijos van a querer también que se mueran los padres aprobando la eutanasia. Se ven situaciones terribles, padres que asesinan hijos, hijos que matan a sus padres, gente que por cualquier bagatela o tontería es capaz de asesinar al prójimo. Uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Vemos enfermedades y enfermedades terribles.
el cáncer, que sigue siendo una enfermedad terrible, el SIDA, y ahora llevamos todo este tiempo con la pandemia. No es la primera vez en la historia que ha habido pandemias, pero es una situación mundial. No estoy diciendo nada que ustedes no sepan. Estamos hablando de una serie de ideologías hoy en el mundo que son locas, que van contra la ley de Dios, que van contra la naturaleza humana, y la gente se va dejando llevar poco a poco. Y vemos en el mundo la crisis económica, la crisis política. O sea, en el mundo hay muchas cosas malas. Y cuando uno ve estas cosas, equivocadamente le quiere echar las culpas a Dios y decir, ¿por qué Dios manda esto? Y no, Dios no manda el mal. Dios respeta la libertad del ser humano. Dios le había dicho a Adán y Eva, si comen del fruto prohibido, perecerán. Y ellos comieron del fruto prohibido. Entonces, como secuela del pecado original y de los demás pecados que hemos cometido todos los seres humanos, menos Jesús y la Virgen María, vienen los males que hay en el mundo. Esto es muy, muy importante saberlo. Miren, yo creo que si en este momento nadie en el mundo cometiera el pecado y todos estuviéramos en la gracia de Dios y hasta detestando los pecados veniales, se terminarían todas las enfermedades. Eso lo pienso yo. Eso va a suceder al final. Decíamos el jueves pasado, nombrando el capítulo 21 del Apocalipsis, que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá lágrima, ni luto, ni llanto, ni muerte. Dios será todo en todo. Eso vendrá. Sin embargo, hoy tenemos las enfermedades. Pero una cosa es explicar ese sentido amplio del origen del mal, que tiene que ver con el demonio, con el pecado del ser humano y de los seres humanos, y luego con la debilidad de nuestra carne, que queda débil después del pecado original. Y también de el mundo, se le ha entregado en alguna medida esa creación que Dios hizo, alguna influencia del maligno. Le hemos dado rendijas, ventanas y puertas para que Él tomara algún poder, ¿verdad?, sobre la creación y sobre los seres humanos. Pero esto es diferente ahora a pensar que el que esté enfermo es por una enfermedad personal. Oigan, a veces sí, a veces no. Porque la mentalidad siempre está, ¿estás enfermo? Dios te está castigando. En la antigüedad, cuando alguien estaba leproso, pensaban que Dios lo había maldecido, lo estaba castigando por algún pecado gravísimo que se había cometido. Era la cultura de aquel tiempo. Hay gente que todavía vive como en esa especie de cultura. Y hay un texto, hay un ejemplo muy bonito. Hay un ciego de nacimiento y los discípulos le preguntan a Jesús, Maestro, ¿quién pecó para ser ciego? ¿Él o sus padres? Y Jesús dijo, pues ni pecó él, ni pecaron sus padres. Está así para la gloria de Dios. Y Jesús hace el milagro y le devuelve, le da la vista a ese ciego de nacimiento. Entonces, no era por un pecado personal. Esto es sumamente importante. Y hay gente, pobrecita, que cuando sufre algo empieza, ¿qué mal habré hecho? ¿Por qué Dios me está castigando? No piensen así, Dios no manda el mal. Claro, si una persona vive desordenadamente, evidentemente que eso le lleva a enfermarse. Acuérdense que nos enfermamos del alma, nos enfermamos de la mente, nos enfermamos también del cuerpo. Vamos a poner un ejemplo o dos que son muy, muy comunes. Vamos a imaginar una persona que fuma más que una chimenea y esa persona se enferma de un enfisema pulmonar. Evidentemente se enfermó por el vicio que tiene de fumar. Una persona que es alcohólica y bebe mucho aguardiente y le viene una cirrosis hepática. No es Dios que le está mandando la cirrosis. Si no hubiera bebido tanto, no se hubiera enfermado. O el otro, si no hubiera fumado tanto, no se hubiera enfermado de un enfisema pulmonar. Pero en el fondo,
siempre tiene un origen del pecado que creó un desorden en la naturaleza, un desequilibrio y que se revela también contra el hombre. Que a veces se han creado gérmenes, bacterias, virus y toda una serie de cosas en el mundo, desórdenes que han entrado y evidentemente eso va contra el mal. Realmente el maligno quiere destruir el alma nuestra, quiere la perdición eterna. La Virgen dice en Medjugorje que también quiere destruir la naturaleza y la vida del planeta Tierra. Y evidentemente cuando el ser humano se vuelve tonto útil y deja que el demonio actúe, aunque Cristo vino a deshacer las obras del diablo, dirá la primera carta de Juan, se le está dando autoridad y poder también al enemigo. Pero miren, las causas de las enfermedades son muchas. Hay una, como le digo, por el desorden que ha entrado en el mundo. Y se enferma el bueno y se enferma el que no es tan bueno. Y se enferma el santo y se enferma el pecador. Los santos también han tenido enfermedades, simplemente porque viven en este mundo. Y en este mundo hay contaminación, evidentemente. Y el que vive en este mundo, pues a veces es víctima de lo que hay también en este mundo. Esto es importante saberlo. Por otra parte, queridos hermanos, hay la debilidad humana en nosotros, los seres humanos, y en esa debilidad humana afecta nuestro sistema inmunológico, donde muchas veces no tenemos la fuerza suficiente para enfrentar los enemigos que hay dentro de nuestro cuerpo y evidentemente también muchas veces nos enfermamos. Hoy dicen los médicos, hablaremos de esto en otra conferencia, Dios mediante, que la inmensa mayoría de las enfermedades del cuerpo tienen un origen en la mente. Las llaman enfermedades psicosomáticas. ¿Qué significa? El origen no está en el soma. Soma es una palabra griega que significa cuerpo, sino que están en la mente. O sea, el sufrimiento, la angustia, las heridas, los complejos, el miedo, el vivir de una manera triste, angustiada, desesperada, en desamor, etcétera, enferma el cuerpo. Y no es que Dios nos esté mandando la enfermedad, sino que es exactamente el tipo de vida que hemos llevado, cómo nos han educado, cómo nos han recibido al venir a este mundo, el ambiente familiar que teníamos en nuestra casa, el ambiente del trabajo, etcétera, etcétera. Dicen que la enfermedad de hoy es la falta de paz. El estrés no es equivalente, pero es casi equivalente, aunque no sea sinónimo. Mucha gente está hoy con una angustia terrible. Angustia, nerviosismo, insomnio, ansiedad, qué sé yo. Vive bajo el temor, vive bajo el pánico. Eso no lo quiere Dios. Dios dice, no temas, yo estoy contigo. Pero cuando la persona vive de esa manera, se enferma. Ahora, el tema en verdad de hoy es si el mal, pero ahora el mal hablamos del pecado, enferma. Yo quisiera usar unos textos bíblicos para decirle pues realmente que sí, el pecado enferma. Primero voy a usar unos textos bíblicos y luego voy a ampliar el pensamiento este que estamos hablando. Mire, vamos a ir al Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos del 10 al 13. Lucas 13, versículo del 10 al 13. Lo buscamos por aquí enseguida y dice así. Estaba un sábado enseñando en una sinagoga. Había una mujer a la que un espíritu tenía enferma hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Al verla Jesús la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos. Y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Es palabra del Señor. En este caso, la enfermedad
no era psicosomática, no era somática tampoco, era espiritual. ¿Qué más mal que un espíritu del mal? Claro, esto los médicos no lo pueden demostrar, porque los espíritus no se pueden meter en un laboratorio. No se puede estudiar científicamente la parte de los espíritus. Pero el Evangelio dice que hay casos de enfermos que están enfermos por un espíritu del mal. Y esos enfermos no los sanan los médicos, ni los psicólogos. Solo los sana Jesucristo. Evidentemente, con el poder de la iglesia recibido de Cristo, también tiene poder para liberar de algunos espíritus de enfermedad que pueden tener algunas personas. Siempre hay que discernir y hay que orar también para que el médico discierna. A veces hay médicos que dicen, no encuentran por ningún lado el motivo de la enfermedad de la persona. Y al final, bueno, pues de una manera genérica dicen, bueno, es psicosomático. Sí, pero ¿qué cosa psicosomática es? ¿De qué dolor, qué sufrimiento tuvo para estar ahora así? Entonces, debemos saber esto. Voy ahora a usar otro texto. Juan 5:14. Repito, porque la señora Adelita me ha dicho, cuando dé citas bíblicas, dígalo despacio y repítalo porque hay personas que lo escriben y cuando lo dice una sola vez no logran realmente escribir. Juan 5, o sea, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 14. Pero antes le voy a explicar el contexto para luego leer exactamente ese versículo. Estaba Jesús caminando, llegó cerca de la piscina de Betesda, existen las ruinas hoy todavía, he tenido la gracia de estar 2 veces en ese lugar, y había algo misterioso que no nos vamos a parar en él. Había una piscina y de vez en cuando un ángel de Dios movía el agua y el primer enfermo que bajaba se curaba. Había enfermos allí en el pórtico, una gran cantidad. Y había un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús se dirige a él, Jesús conoce todo. Y se dirige y dice, ¿quieres curarte? Y él le dijo, sí, claro, pero mire, yo estoy paralítico. Ya esto, lo que voy a decir ahora no lo dijo el enfermo, pero se supone. Ya mi familia estaba cansada de estar aquí a ver si cuando se movían las aguas me empujaban para echarme en el agua. Ya llevo 38 años ya. Aquí estoy solito, no sé. Pero cuando mueven el agua, otra persona que no está paralítica se mete primero y ese es el que queda curado. Y Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y lo cura el Señor. Después a este hombre lo ven como es sábado, que lleva la camilla. Y legalistas, los escribas y fariseos le dicen, no te es lícito llevar la camilla en sábado, estás trabajando. Y el sábado es día de reposo. Dijo, bueno, el que me curó me dijo, agarra tu camilla y vete. ¿Y quién te curó? Pues no sé quién, él me curó, pero se fue. Y Jesús se encuentra con él. Y entonces Jesús le dice que no vuelva a pecar más. Bueno, lo defiende y le ayuda porque es todo un diálogo que hay ahí, no tenemos todo el tiempo como para eso. Entonces aquí es donde va y dice Jesús, más tarde, versículo 14, Jesús le encuentra en el templo y le dice, mira, estás curado, no peques más para que no te suceda algo peor. Es palabra del Señor. O sea que este enfermo estaba enfermo por un pecado que había cometido. Y Jesús le dice, no vuelvas a pecar, porque te puede ocurrir algo peor. Y anda que le ocurrió paralítico 38 años. Y Jesús, que viene a perdonar los pecados, también le perdona su pecado y lo libera pues de esa parálisis, hace esa gran curación. Vemos cómo el pecado también enferma de una manera muy concreta. Y miren, vamos a ir al libro de los Números, capítulo 12, versículo 1. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Repito, el libro de los Números, capítulo 12, versículo 1 y siguientes. María y Aarón
murmuraron contra Moisés. María era hermana de Moisés, por causa de la mujer cusita que había tomado por esposa, por haberse casado con una cusita. Decían, es que Yahvé no ha hablado más que con Moisés, no ha hablado también con nosotros. Y Yahvé lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que hombre alguno sobre la faz de la tierra. De improviso, Yahvé dijo a Moisés, a Aarón y a María, salgan los tres a la tienda del encuentro. Y salieron los tres. Bajó Yahvé en la columna de nube y se quedó a la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María y se adelantaron los dos. Dijo Yahvé, escucha mis palabras. Si hay entre ustedes un profeta, en visión me revelo a él y hablo con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. Él es de toda confianza en mi casa. Boca a boca hablo con él, abiertamente y no en enigmas, y contempla la imagen de Yahvé. ¿Por qué, pues, han osado hablar contra mi siervo Moisés? Y se encendió la ira de Yahvé contra ellos. Cuando se marchó y la nube se retiró de encima de la tienda, he aquí que María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y vio que estaba leprosa. O sea que la hermana de Moisés, por murmurar de su hermano Moisés, quedó leprosa. O sea, por un pecado de murmuración, quedó leprosa. El pecado enferma. Dijo Aarón a Moisés, perdón, Señor mío. Él había estado metido también ahí. No cargue sobre nosotros el pecado que neciamente hemos cometido. Por favor, que no sea ella como quien nace muerto del seno de su madre con la carne medio consumida. Moisés clamó a Yahvé diciendo, oh Dios, cúrala por favor. Yahvé respondió a Moisés, si su padre le hubiera escupido al rostro, ¿no tendría que pasar 7 días de vergüenza? Que quede 7 días fuera del campamento y luego sea admitida otra vez. María quedó 7 días excluida del campamento, pero el pueblo no partió hasta que ella se reintegró. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Hermanos, si tuviéramos que quedar leprosos los que murmuramos y hablamos mal de los sacerdotes, ¿cuánta gente habría en el mundo que estuviera leprosa? O de los que hablan mal del Papa. Aquí, por hablar mal de Moisés, quedó leprosa. La misericordia de Dios hizo que solo estuviera leprosa por 7 días. Intervino Moisés. Pero los pecados enferman, queridos hermanos. Y miren, hay varios, todos los pecados son malos, pero hay una situación que vamos a nombrar luego que es la murmuración, es parte de la falta de la caridad, el odio, el rencor, el resentimiento. No son solo emociones humanas, son también pecados. Y la persona que tiene odio en el corazón, se enferma el cuerpo, tengan la seguridad, le da un infarto, le da una artritis. Ahora no estoy diciendo que todo el que le dio un infarto o una artritis sea porque tiene odio en el corazón. Por alguna parte se somatiza. El que tenga odio va a enfermarse del cuerpo. Y evidentemente también de la mente. No va a tener paz, porque Dios es amor. De ahí que miren, tenemos que decir una verdad muy grande ahora. Cuando una persona va a buscar sanación, lo primero que tiene que hacer es reconocer sus pecados y pedirle perdón a Dios. Y por supuesto reconocer que Dios es bueno, misericordioso y que quiere sanarnos, que fue la enseñanza del jueves pasado. La de hoy es que reconozcamos realmente nuestros pecados. Miren, en el año 1946, el 26 de octubre, el Papa Pío XII, de feliz memoria, siervo de Dios, dijo que en el mundo se estaba perdiendo
el sentido del pecado. Llegó a decir incluso, el pecado más grande de hoy es que la humanidad ha perdido el sentido del pecado. Esta frase que muy famosa, la ha repetido varias veces también el Papa Francisco. ¿Y qué significa eso? Que una buena parte de la humanidad no sabe lo que es pecado, no reconoce lo que es pecado, se justifica. Hoy mucha gente dice, bueno, vamos a decir algo, poner un ejemplo. Sexto mandamiento de la ley de Dios, que significa no cometer actos impuros o no fornicar, o se lo digo de otra manera mejor todavía, no usar la sexualidad fuera del matrimonio bien constituido. De todo uso de la sexualidad que no está en un matrimonio entre un hombre y una mujer, bien, como debe ser, evidentemente es un pecado. Eso lo dice Dios en el sexto mandamiento de la ley de Dios. Antiguamente se trataba de llegar virgen al matrimonio, porque era lo normal, era hasta socialmente, era lo aceptado. Bueno, en el Antiguo Testamento eran apedreadas las mujeres que podían no ser vírgenes cuando llegaban al matrimonio o que habían sido infieles, etcétera, etcétera. O sea, llegaba un momento que hasta la ley mosaica era rígida y dura. Evidentemente, había la palabra de Dios para indicarnos lo grave que es eso. Ahora, vamos al mundo de hoy. Preguntémosle a los jóvenes hoy que si tiene que respetar a la muchacha o al muchacho y que realmente tienen que llegar vírgenes al matrimonio. Se van a burlar cuando alguien escuche esto y dice, este padre, es que eso era en otro tiempo. No tenemos el sentido del pecado. Eso lo hace todo el mundo, que tampoco es cierto. Lo hará mucha gente. Pero ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? En la ley del Señor, no cometerás actos impuros, no fornicarás, no cometerás adulterio, no usarás la sexualidad. Y en esto que estoy poniendo un ejemplo, podemos poner cualquier cantidad de ejemplos, donde el ser humano dice, no, pero eso son tonterías, no, pero eso era cosa de otro tiempo. No nos excusamos y luego hoy la gente, con las ideologías que hay, no acepta que haya pecado. Acepta que cada uno hace lo que le dé la gana. Como si no hubiera leyes de Dios y leyes de la naturaleza también, donde Dios las ha puesto. Entonces, el mundo de hoy ha perdido el sentido del pecado. Y decía el Papa que ese es el pecado más grande que hay hoy. Porque ¿cómo se puede librar una persona del pecado si no lo reconoce? Estamos en Cuaresma, se nos invita a hacer una buena confesión. ¿Cuál es el primer requisito para hacer una buena confesión? Reconocer nuestros pecados en un examen de conciencia. El que no se reconoce pecador, pues no cree necesitar de la salvación de Jesucristo. El que no se cree enfermo no va a buscar al médico. Y el que no se reconoce pecador no va a buscar al único Salvador, que es Jesucristo, el Señor. Entonces, hoy podríamos tocar el tema de nuevo del aborto. Aprueban leyes donde se puede matar al ser más inocente. Y lo aprueban senadores, diputados, presidentes. ¿Cómo es eso? ¿Con qué autoridad? Sin embargo, se hace, porque no se reconoce, quinto mandamiento, no matar. La humanidad anda mal, hermanos. Claro, no reconoce el pecado porque no tiene a Dios en el corazón. Y si no tiene a Dios en el corazón y no reconoce a Dios como Padre y a Jesús como Salvador, tampoco va a reconocer los pecados que tienen. Y ojalá no se muera en el propio pecado. Hoy, una de las cosas que pasan también entre muchos predicadores es que no se quiere hablar del pecado y no se quiere hablar de las secuelas y consecuencias del pecado. Y evidentemente no se quiere hablar del infierno y no se quiere hablar del purgatorio, porque esas son cosas arcaicas,
Son cosas antiguas. Además, eso es meter miedo a la gente. Nuestro Señor nos enseña el camino de la verdad. El que siembra vientos, dice el libro de Oseas, cosecha tempestades. Y el que siembra muerte, hermanos, cosecha condenación eterna. Cosecha realmente infelicidad. De ahí que tenemos que estar claros que los pecados nos hacen un daño muy grande. El pecado de Adán y Eva, lo primero que hizo fue separarlos de Dios, esconderse de Dios. Lo segundo que hizo fue discutir y pelear entre ellos. Lo tercero que hizo fue que Caín mató a Abel. Realmente la situación del pecado trajo unas secuelas, unas consecuencias terribles. Después tuvieron el remordimiento y se vistieron porque se sintieron desnudos. El pecado nos aparta de Dios, hermanos, nos aleja de Dios. Es una ofensa a Dios, al Altísimo, al Santo, y es al Dios eterno, al Dios infinito. El pecado tiene una trascendencia de infinito y de eternidad. No es cualquier cosa. Es como burlarse realmente de Dios, que es la santidad y el que nos ama. De ahí que tenemos que tomar en serio también esto. Porque una de las cosas que nos pasan a los que sí nos reconocemos pecadores es que de pronto no hacemos propósito de enmienda, que es uno de los requisitos también para una buena confesión. Sino que, bueno, decimos, sí, bueno, yo peco, pero me confieso y luego Dios me perdona. Si una confesión se hace sin un propósito de enmienda, esa confesión es inválida. No te perdona los pecados aunque tú creas que te los perdonó. Tiene que haber un propósito sincero de enmienda. Vivimos, mis hermanos, en un momento difícil, yo lo entiendo. Y es un momento en que tenemos que luchar contra corriente. Voy a buscar un texto de Filipenses, capítulo 2, versículo del 12 al 15. Filipenses 2, del 12 al 15. Dice la palabra: queridos míos, de la misma manera que han obedecido siempre, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, trabajen con temor y temblor por su salvación. Pues Dios es quien obra en ustedes el querer y el obrar como bien le parece. Háganlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprochables e inocentes, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación tortuosa y perversa. Parece que hubiera escrito estas palabras para ahora. En medio de la cual brillan como antorchas del mundo. O sea que nosotros, aunque lo hagan los demás, aunque muchos lo hagan, vamos a ir contracorriente. No nos vamos a dejar llevar por el qué dirán, por la moda, porque nos cataloguen de anticuados. Y evidentemente es uno de los argumentos que utilizan la gente de la ideología del género, como diciendo esto es lo moderno, estos son estos tiempos. Miren, mis hermanos, dice el Evangelio de San Mateo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Su palabra es la verdad. Su palabra no cambiará. No puede cambiar. Hoy hay gente en Austria, en Alemania, en Suiza, que quieren un cisma en la iglesia. En estos días el Papa dijo que no puede un sacerdote bendecir una unión de dos personas del mismo sexo. Y a alguien en Austria dijo que ellos no le iban a obedecer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que realmente el matrimonio, y no lo dice el padre Inocencio Llamas, es un hombre y una mujer. Y el Señor dice que eso no lo puede aceptar. Vamos incluso el día de mañana a ser perseguidos porque la ideología del género quiere que pensemos todos de la misma manera y que si no pensamos de esa manera,
solo por predicarlo en la iglesia o por leerlo en la Biblia, como va en contra de esa mentalidad nueva que quieren formar y de ese orden nuevo, que quizás es un desorden más que un orden nuevo mundial, nos van a querer llevar exactamente a hacer todo lo contrario que la palabra de Dios dice. Yo sé que esta palabra que estoy predicando hoy es un poco fuerte, pero así me la ha dado el Señor. Así me la ha dado el Señor. Porque el mal no nos permite ser felices. Nadie puede ser feliz en el pecado, hermanos. Jesús tiene unas palabras tan fuertes cuando habla de esto. Dice Mateo 5, 27, 30. Si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el cielo que con los dos en el infierno. Y lo mismo dice, si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. La palabra de Jesús aquí, usando un lenguaje semítico, no está diciendo que literalmente nos saquemos el ojo o nos cortemos la mano. Lo que está diciendo que es importante cortar con las situaciones y las ocasiones de pecado. Vamos ahora a ponerlo de una manera moderna. Vamos a suponer que un muchacho tiene amigos que están en el narcotráfico. Y evidentemente, si eres amigo de gente que está en el narcotráfico o gente que se droga, va a caer siendo narcotraficante o va a caer siendo drogadicto. ¿En qué consiste ahí cortar la mano o sacar el ojo? Romper con esa amistad, romper con ese grupo. Lo dice el Señor. Mire, si una persona no lucha y no evita las ocasiones de pecado, va a caer en el pecado. Esto es muy importante. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si una persona quiere ganar mucho dinero, dice, si me uno en mi negocio a fulanito de tal, que tiene muchos contactos en el gobierno, además es corrupto, se las sabe todas o casi todas, yo voy a enriquecerme rápido, ¿sí? Pero te vas a perder tu alma en el infierno. ¿Por qué? Porque estás amando más el dinero que la vida eterna. Estás amando más el dinero que a Dios. Y evidentemente, ¿qué hay que hacer? No puedes unirte con una persona corrupta para hacer negocio. Ah, pero no me enriquezco. No te enriqueces, pero te enriqueces de la gracia de Dios. Te enriqueces realmente del cielo. De ahí que tenemos que analizar qué ocasiones hay en mi vida que me llevan a ofender a Dios. Cada vez que yo estoy en este grupo de personas, se murmura, se habla mal de la iglesia, de los sacerdotes. Yo tengo que romper con ese grupo. No es que me voy a poner bravo con ellos. No es que no los voy a dejar de saludar. No los voy a frecuentar. Si una persona, cada vez que pasa por un determinado lugar, entra y es a tomar aguardiente, vete por otro lado. No vayas por ese lugar porque sabe que es una tentación para ti. Evita la ocasión de pecado. Mire, si sabemos que la relación con una persona nos hace daño, hay que cortar la relación con esa persona. Incluso desde el punto de vista de nuestro teléfono, hay que bloquear a esa persona que es causa y es ocasión para que nosotros cometamos el pecado. Porque nos está el maligno, el demonio, fascinando a través de esa persona y le estamos oyendo como Eva. Y con el demonio ni así, con él no se dialoga. Y evidentemente él utiliza tontos útiles para esto. Y es muy importante que veamos por qué caigo yo en estos pecados. ¿En qué ocasiones? ¿Qué hay que yo tengo que romper? Vamos a poner un ejemplo también. La persona que le gusta la adivinación y tiene un libro de adivinación en su casa, tiene que quitar ese libro y quemarlo, porque va a tener la curiosidad de ver qué dice ese libro de adivinación sobre un sueño. Y evidentemente, como tiene esa tentación, es una ocasión de pecado. Eso es arrancarse el ojo y cortarse la mano, quemar ese libro que tú tienes para eso. Y si tienes una relación que te aparta de Dios, que te lleva a estar en un concubinato, a cometer un pecado,
Tienes que romper con eso. Lo dice Jesús. Porque si no, se va a enfermar tu cuerpo, se va a enfermar tu alma. Mira lo que dice el Salmo 38, del 2 al 6. Solo leo lo que me interesa en este momento. Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado. Y las palabras fuertes que dice Jesús en Juan 8, versículo 34. El que comete pecado es un esclavo. Y ahora les pregunto, ¿de quién es esclavo? Del demonio. ¿Y qué hace el demonio? ¿Qué dice el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10? Solo viene a robar, a destruir y a matar. Como la gente ha perdido el sentido del pecado, no tiene temor de Dios. Y dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. No es el miedo a Dios, es el temor a ofender a Dios, que es un Dios tan bueno. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé este don santificante del temor de Dios, para que realmente temamos ofender a un Dios tan bueno. ¿Qué más dice Jesús? En el capítulo también 8, versículo 44, se dirige a los que no quieren escuchar su palabra y aceptarlo a Él como el Hijo de Dios. Dice, ustedes tienen por padre al diablo. Qué fuerte está la palabra de Jesús. O sea que hay gente, el que está en pecado mortal, tiene por padre al demonio. No lo digo yo sé que estas palabras resultan fuertes, créanme que me las colocó, así lo creo, el Señor para esta conferencia. Estamos en Cuaresma y la Virgen nos habla de conversión y de conversión en lo profundo del corazón, que realmente desechemos todo aquello que ofende a nuestro Dios, porque nos aparta de Dios, nos cierra las puertas del cielo, nos abre las puertas del infierno, nos quita la paz, enferma nuestro cuerpo, nos separa de nuestro prójimo. Y pare usted de contar. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8 al 10 dice, el que comete el pecado es del diablo. Claro, se sobreentiende que él comete pecado mortal. Pecado venial cometemos todos. El justo peca 7 veces al día, dice la palabra de Dios. Pero el pecado mortal nos quita la vida divina, la vida de la gracia. La desgracia mayor que puede hacer una persona cometer un pecado mortal. Me viene a la mente ahora un hecho en un colegio que yo luego di clase en ese colegio, pero no ocurrió sino un año antes de haber llegado a dar clase a ese colegio en Venezuela. Se graduaban de bachillerato el 5º año y entonces un grupo de muchachos, de jóvenes, para celebrar su graduación, se fueron en un carro tomando aguardiente a un centro de prostitución. Y de regreso de ese centro de prostitución, borrachos, empecatados, en una curva hubo un accidente y murieron los 5 muchachos. Que jamás iba a imaginar ellos o sus padres que iban a encontrar la muerte en esa carretera el día prácticamente de fiesta de su graduación. ¿Qué pasará de ellos? No podemos juzgar a las personas. Dios es infinitamente misericordioso, pero el riesgo que cometieron de ir al infierno, no solo a la muerte física por el pecado, fue muy grande. Y en este momento no sabemos dónde estarán esos muchachos, porque realmente uno no sabe cuándo va a morir, ni dónde, ni cómo. Y uno puede pensar, bueno, no, pero luego me arrepiento, luego. Tenemos que vivir, mis hermanos, en la gracia de Dios. No por miedo, en verdad, por amor al Señor. Pero saber que el peor negocio que podemos hacer es exactamente cometer el pecado, que es rebeldía
y desprecio de Dios nuestro Señor. Y ahora viene aquí como un requisito para luego lo que es la sanación. Si una persona aquí en la tierra tuviera un enemigo y está en contra de ese enemigo, ¿le iría a pedir un favor a ese enemigo? Yo me imagino que no. Si una persona está enemiga de Dios con el pecado, ¿cómo le va a pedir luego a Dios del cual es enemigo él? Dios no es nuestro enemigo, pero nosotros nos volvemos enemigos de Dios cuando cometemos el pecado. Para que Dios nos sane, lo primero que el Señor estará diciendo será: humíllate, reconoce tus pecados. Tienes dentro el mal, la causa del mal. Por eso, mis hermanos, el vivir en pecado enferma la vida, enferma el alma, le quita la vida de la gracia, enferma la mente quitándole la paz, quitándole la alegría, el gozo de vivir, el equilibrio, y enferma también el cuerpo, que aparte de eso se somatiza. De ahí que cuando buscamos sanación, buscamos también conversión. Por eso la Gospa, la Virgen Santísima, da como mensaje más importante en Medjugorje la conversión de corazón, la conversión profunda de nuestros pecados y de nuestras faltas. Lo que estoy diciendo ahora no quita para nada la misericordia de Dios, pero es que tengo que recalcar hoy la situación de pecado. En otro momento hablamos de la misericordia de Dios que es infinita, y bueno, también hablaré ahora, lo diré. Aunque nuestros pecados fuesen rojos como la escarlata, Dios nos vuelve blancos cuando acudimos a Él y pedimos perdón como la blanca nieve. Pero a veces no hay tiempo para confesarse, no hay tiempo para arrepentirse. Y además hay una esclavitud del maligno que luego trata de que nosotros no salgamos de esa crisis. Miren, Dios ha sido muy bueno con nosotros. Lo sigue siendo. Nos da muchísimas oportunidades. Su misericordia está. Y es verdad que donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia. Pero va a llegar un momento también en que la justicia de Dios venga, queridos hermanos. Y tenemos que estar también nosotros preparados para esto. Dios tenga misericordia de nosotros. Evidentemente, menos mal que el que nos va a juzgar es Él, que nos ama y que es bueno, que es poderoso. Pero no nos aprovechemos de una malentendida misericordia de Dios para decir yo peco y hago lo que quiero. Al fin y al cabo, al final se van a salvar todos de la misma manera, lo cual no es cierto. Jesús murió en la cruz. Le costó mucho nuestra salvación eterna. Derramó hasta la última gota de su sangre. Por eso, hermana y hermano, ha llegado la hora en que tenemos que reconocer dos cosas. Sí, la misericordia infinita de Dios y su amor, que es lo más importante. Pero también tenemos que reconocer nuestros pecados y no llevarnos por lo que veamos en una novela o por lo que nos diga una ideología, sino por lo que nos dice la palabra de Dios. Les voy a leer un texto que a mí el Señor me dio en un momento de oración, que es muy aplicable para el instante que estamos viviendo. Es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos del 30 al 31. Dice así: Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia, por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Es palabra de Dios esto. Hermanos, si fuéramos ahora a hablar de la pandemia, y luego vuelvo de nuevo a este texto. ¿Cuánta gente hay en el mundo que sigue de la misma manera? Sí, es cierto que hay gente que se ha acercado a Dios, hay gente que está adorando incluso virtualmente, hay gente que reza mucho más, pero es un grupo minúsculo. Pero hay mucha gente que sigue en la vida loca,
aún en la misma pandemia. Hay gente que sigue en el pecado, lejos de Dios, sin oración. Entonces, ¿cómo le pedimos a Dios? Si quiere sacar un bien de esta pandemia que Él nos ha enviado, que nos libere, si vivimos enemigos suyos, si vivimos en ateísmo, en agnosticismo, con las espaldas en contra de Dios. Y miren, no tengo tiempo, porque no tengo tiempo. ¿Cuánta idolatría hay hoy? Si fuéramos ahora al libro del Deuteronomio, capítulo 18, donde Dios llama abominación a que la gente crea en supersticiones, espiritismo, brujería, horóscopo, adivinación, macumba, umbanda, paye, o sea, un montón de cosas que son del ocultismo, del demonio. Y si una persona quiere sanarse, tiene que ir a Jesús. Cuando le presentaron a aquel paralítico entre 4 hombres, ¿qué hizo primero Jesús? Hijo, tus pecados te son perdonados. Le quitó la causa de la parálisis y le perdonó sus pecados. Y en segundo lugar, lo curó también. Levántate, toma tu camilla y vete. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que es el único que nos puede dar la gracia de reconocer lo que es el pecado y no caer en esa pérdida del sentido del pecado. Vuelvo al mensaje que dice aquí. Dios, pues, pasando por alto los tiempos de ignorancia, anuncia ahora. A ustedes se lo está anunciando y a mí también, porque cuando predico me predico a mí mismo. O sea, es para mí también la palabra. Dice, anuncia ahora, hoy, para ustedes que están escuchando esta enseñanza, los que la escuchen luego en diferido, a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse. Porque ha fijado el día en que se va a juzgar al mundo según justicia, por el hombre que ha destinado. O sea, ya Dios tiene señalado un día de justicia. Evidentemente, en tiempo de Noé se predicó la palabra y la gente no se convirtió. Y evidentemente vino el diluvio. En tiempos de Sodoma y Gomorra no se convirtieron y fueron destruidas por fuego y azufre. La humanidad seguirá en peligros, en situaciones, y no estoy profetizando que van a ocurrir ciertas cosas, pero acuérdense que el que siembra vientos cosecha tempestades. Lo que ha ocurrido en el mundo son hambrunas, terremotos, huracanes, tsunamis, guerras, situaciones de pandemias, son los grandes flagelos de la humanidad. Y evidentemente, si el ser humano hiciera como hizo la ciudad de Nínive cuando predicó Jonás, que se vistieron de sayal, se sentaron sobre ceniza, ayunaron sin comer, hasta el rey, hasta los animales puso el rey a ayunar. Y evidentemente Nínive no fue destruida en aquel momento. ¿Por qué? Porque hicieron caso a la predicación del Señor. ¿Qué esperas tú para hacer caso? ¿Quieres que venga el mismo Señor? ¿O vas a ser como el Epulón que le dice a Abraham, no, manda a Lázaro que vaya a mi casa, que tengo 5 hermanos que viven como yo, y para que no vengan a este lugar de tormento? Y le digo, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. No, pero si va un muerto, lo van a escuchar. Si va un muerto se asusta, eso lo digo yo, no lo dice el Evangelio, ¿verdad? Hermanos, perdónenme si he hablado un poco fuerte hoy, pero realmente lo que puso el Señor en mi corazón, el pecado es terrible. Lo que hizo sufrir a Jesús, lo que hace sufrir a la humanidad. El príncipe del pecado es el demonio, que es el mentiroso y que es realmente el homicida desde el principio. Que Dios nos dé la gracia de la conversión y que el Espíritu Santo, que es el que nos manifiesta donde está el pecado, nos haga dar cuenta de que hoy, no mañana, hoy tenemos que decidir, voy a dejar todo aquello que es pecado, que ofende a Dios. Le voy a entregar también el odio y el rencor de mi corazón, porque eso me lleva a la muerte eterna, me lleva a la infelicidad. Y que el Señor nos dé esta gracia por intercesión también de la Santísima Virgen María. Espíritu Santo, por favor,
ilumina a cada uno de los que estamos conectados, a los que estarán en diferido, para que no caigamos en ese pecado tan grande de perder el sentido del pecado, sino que reconozcamos nuestros pecados. Tampoco permita que caigamos en la desesperación y en el complejo de culpa, sino que realmente confiemos en la misericordia infinita del Padre Celestial y que realmente esta cuaresma y esta enseñanza nos lleven a ser sanos en el alma, la mente y el cuerpo. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Dios los quiere mucho, nos está esperando a todos, como esperó el Padre del Hijo Pródigo, para hacer una fiesta cuando vengamos a Él, porque hay más alegría en el cielo por un pecador que se deja perdonar que por 99 justos que no necesitan del perdón. Los quiero mucho, no se olviden de orar por los sacerdotes, orar mucho también por los que no han experimentado el amor de Dios y por la paz del mundo. Hasta la próxima ocasión, si Dios quiere.